Vengan todos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una nueva porción de la Torá, ¿cierto? De la Biblia, ¿cómo se le llama? Antiguo Testamento, bueno, le llaman los 5 primeros libros de Moisés. Estamos en el libro de Levítico, o en el libro de Baikra, como mostrábamos. Vamos a poner una diapositiva para que vean de lo que se trata hoy día, o esta semana que aún estamos, terminó ya de semana casi. Y la porción, o parashá, que es en hebreo, parashá es porción, tiene por nombre Metzorá. Metzorá, que su significado es lepra, que hay un tipo de lepra que se llama Sará, ¿cierto? Pero el, el título de esta es lepra, leproso, leproso. Y está en Vayikra, que es Levítico, del capítulo 14, son dos capítulos, 15 hasta el versículo 33. Luego del 34 en adelante ya correspondería otra porción, que ya se va a ver la próxima semana. Entonces, porción muy importante antes de la festividad de Pesaj, por, por razones muy precisas, por el hecho de que la lepra corresponde, eh, aunque en la traducción lo nombran como una enfermedad cutánea, ¿cierto?, de la piel, pero vamos a comprender que la lepra era una enfermedad espiritual a causa de algo, a causa de impurificaciones, de cosas que uno mismo era consecuente. No es que alguien diga, oh, pobrecito, tiene lepra, qué castigo le vino de la nada. No, era algo que uno se atraía. Siempre hay que estar consciente de eso, que la lepra es algo que tú mismo atraes. Y por eso el título que le puse a esta clase, ¿qué? Porque mataba a alguien en vida. Estaba hablando de, de en esos tiempos de cómo la lepra afectaba a las personas. La lepra, y en tiempos, hoy en día ya existe la lepra, y vamos a ver que la lepra no solamente existió en esos tiempos, sino que la lepra sigue. Entonces, pero en sí, le- el zarat, que en este capítulo trataremos en el tema del zarat, decía. Sin embargo, por diversas razones, dicha traducción es errónea. Otras veces lo hemos dicho, que la traducción de lepra en el término zarat no es la correcta. La lepra es una dolencia causada por el bacilo de Hansen. No sé si alguien lo ha escuchado, pero yo estoy investigando que es una micobacteria que produce lepra. Eso es la lepra real. Se le puso lepra, se le tradujo lepra al zarat por su cercanía, por su parecido. Pero no era, por ejemplo, si hoy en día hay una persona que tiene este bacilo de Hansen, no tiene nada que ver con por qué le producía la lepra a las personas en aquellos tiempos. Estamos hablando de los tiempos que vivía el pueblo de Israel en el desierto, ¿cierto? En el tiempo de Moisés. Entonces dice que
el Sarat era la manifestación física de una conducta espiritual inadecuada. Ese es principalmente el significado de Sarat. Y principalmente se da con la maledicencia, cuando en algunas partes en el Nuevo Testamento, como se le llama, o en otras partes cuando hablan, no hagas maledicencia, o sea, no maldigas, no causes maldiciones, ni siquiera las pienses. El Sarat se manifiesta en forma gradual, en la medida que el responsable continuaba con sus malas prácticas. Primero se manifestaba en las paredes de su casa, imagínense, ahí lepra están en las paredes de su casa, luego en los objetos de cuero y finalmente en su propia piel. Desde ahí empezaba. Entonces, por eso es importante también ver por qué esto se da antes de Pesach, de esta conexión espiritual que todos los años se da a todo el mundo, no solamente a los seguidores de esta espiritualidad, sino que es una manifestación que da a toda la tierra. Entonces, por eso hay una parte que hemos estado aprendiendo, y muchos saben, de limpiar tu casa por completo. Y en sí, levadura, ¿cierto?, del Hametz, pero lo podemos asociar con todo esto también. Es limpiar toda impureza, toda lepra, toda manifestación o conducta espiritual inadecuada, como lo decíamos anteriormente. Entonces, se, se manda, si, eh, literalmente, a limpiar la casa, las paredes, los pisos y nuestra propia piel. Vamos a ver más adelante que hay una forma de limpiar la piel por medio de la mikve. Dice entonces que el sacerdote debía aislar a tal persona o a tal familia para que desde la soledad del encierro meditara sobre sus actos que lo llevaron a tal situación. Ya, básicamente el Sarat mencionado en el concepto bíblico alude a unas manchas blancas en la piel e incluso en objetos, y las otras dolencias citadas en la Torá relativas al Sarat representan algún tipo de inflamación, hinchazón o erupción cutánea, siendo que no existe una traducción apropiada para el concepto de Sarat en sus diferentes formas de manifestación. Se emplea también en el texto las respectivas denominaciones hebreas, ¿cierto? Como el Sarat, el Metzorá y así otras cosas. Entonces, acerca de la maledicencia, ¿por qué principalmente era la maledicencia? Enseña el Baal Shem Tov, ¿cierto? Un gran eh, rabino que tiene muchos textos que hablan acerca de las profundidades de los contenidos de la Torá. Dice que la gravedad de la maledicencia es tal que tiene el poder de matar a 3 personas: al que difunde, al que esparce un comentario o algo, al que de la misma, o sea, el que es como el protagonista, por decir. Pero no se trata de una mera muerte física, sino de la muerte de índole espiritual, mucho más severa que la física. Entonces, en, relata una historia que en una oportunidad un gran maestro de Torá recibió la visita de uno de sus discípulos, sus estudiantes, y dice que se acercó su deprimente estado espiritual. Todos hemos pasado por eso. De repente sentimos que nuestro estado espiritual está en baja, muy lleno de energía, pero muchas veces vamos a experimentar bajas. Así que ahí hay que poner atención qué es lo que nos está pasando. Entonces este discípulo le consulta acerca de su deprimente estado espiritual y se explayó contándole por qué se consideraba a sí mismo un hombre tan vil e indigno. Entonces el maestro le interrumpió cuando él estaba relatando y le dice: basta ya, no se debe hablar mal de nadie, ni siquiera de uno mismo.
Entonces, ahí estaba el problema de aquel hombre, que él estaba hablando incluso mal de él mismo. La parashat pasada siempre hablamos que cuando uno, la mayoría de las veces no habla mal de uno mismo, siempre trata de escudarse hablando mal de otras personas, pero cuando ya llegas al estado de que ya estás hablando de mal de ti mismo, es muy seguro de que esa lepra ya está invadiéndote, la lepra espiritual, el Sarat. Entonces, acerca de la evaluación de las manifestaciones físicas del Sarat, una persona que tenía en su piel los signos de esta dolencia debía recurrir al sacerdote, como lo dije anteriormente, para que evaluara si correspondía declararla impura o no. Y necesariamente el sacerdote debía recurrir a un tercero porque no, porque uno carece de autoridad para autoevaluarse, ¿cierto? A veces uno, cuando se quiere autoevaluar, casi nunca ve las cosas negativas, siempre va a ver lo positivo. Y cuando ve lo negativo, lo transforma en como hizo el estudio cosa y al final no soluciona nada. Entonces, esa no es la idea. Entonces, uno tiene, a veces es incapaz de ver sus propios defectos, ¿cierto? Y justamente a un sacerdote se le debía recurrir. El estado de Sarat debía permanecer aislado fuera del campamento hasta su restablecimiento. Y los sacerdotes, por ser ellos quienes bendicen al pueblo de Israel, procurarían hallar todo tipo de atenuantes para declarar puro al afectado y así evitarle el aislamiento. Y también por la elevada condición de los sacerdotes, a merced de los cuales son capaces de percibir las raíces espirituales de las manifestaciones físicas. Siempre al Cohen Gadol, al sumo sacerdote o a los sacerdotes, se le dio esa capacidad. Primeramente, como dice, eran llenos de bondad y posible de no aislarlo. Entonces también tenía que haber un tercero para que también haya como un debate. Y ellos también tenían la capacidad de evaluar la condición de aquellas personas, porque ellos percibían, dice el comentario, que las raíces espirituales que muchas veces, a veces uno, pero uno no cree que se está hundiendo, pero el que está afuera lo puede ver. Entonces, por eso muchas veces hay que recurrir a aquellas personas que tienen una mayor elevación, que a lo mejor llevan más tiempo eh, en en la condición de poder percibir todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ya saben los signos, saben cómo se comporta una persona, saben cómo, cómo está admitiendo las cosas, los asuntos que le suceden. Entonces, es, muchas veces hay que vencer el orgullo y recurrir a estas personas por ayuda. Eso los sacerdotes y nosotros como puestos, eh, elegidos, por decir así, para también ser sacerdotes de nuestro hogar, de nuestro entorno y también de personas que a veces están escuchando lo que nosotros enseñamos. eh, la idea del que enseña, del que imparte Torá, tiene que ser una persona que capte este tipo de situaciones y así evitar que esta persona vaya cayendo más o vaya infectándose más, en este caso, de esta lepra espiritual que es llamada Sarat. Entonces, el... Bueno, un poquito voy a acomodar una ventana. Entonces, cuando la persona contraía la enfermedad de Sarat,
que era similar a la lepra, como les decía, tenía prohibido entrar en un santuario o estar en contacto con cosas sagradas, como lo mismo que en la porción anterior de una mujer que está impura. Entonces, cuando el color de la piel indicaba que podía estar aquejado de la enfermedad, era examinado por el sacerdote, ¿cierto? Y si el sacerdote después el sacerdote, después de revisar estas manchas o las costras, porque se le formaban unas costras en la piel, no podía dar un veredicto definitivo referente al zarat. La persona era aislada durante esos 7 días, como les decía, y luego reexaminada nuevamente. Si la apariencia de la piel permanecía igual, el enfermo era confinado por otros 7 días. Luego se realizaba un examen final y si la marca no se había extendido, la persona era declarada ritualmente pura. Por otra parte, si las manchas se habían difundido, la persona era declarada Metzorá, el nombre de la porción, enferma de Zarat. O en la traducción podría ser enferma de lepra. Entonces era enviada a vivir fuera del campamento de la congregación con las ropas rasgadas, el cabello desgreñado, y se le indicaba que gritara impuro, impuro. Eso es muy conocido, para que no contagiara a los demás. Si iba por un camino, por un sendero, y venía un grupo de personas que estaban sanas y tenía que gritar eso para alejarlos. Entonces, por eso era una condición de muerte, porque siempre en la ley, en la halajá, decía que las personas se volvían impuras cuando tocaban cosas muertas. En este caso, esta persona, con esa condición, era impuro para los demás. Entonces ahí vaya viendo, vaya relacionando cuando uno habla de otras personas, incluso de sí mismo, incluso si habla bien, pero habla en frente de una persona que no le cae bien a la otra persona, usted se está llenando de lepra y está contagiando a los demás también. Porque la idea es no hablar de otra persona, a menos que usted se dirija a alguien. Por ejemplo, yo puedo tener un problema con alguien, que ese problema me está afectando y yo lo quiero solucionar. Voy con esa intención de solucionarlo, no de esparcirlo. Voy directamente en aquella persona que, no sé, un ejemplo, me está difamando o algo, lo hablo con ella y lo soluciono de buena manera. Entonces, no involucré a otra persona porque puede ser posible que se esparza, porque yo no conozco la condición de este tercero y puede que vaya y le cuente a otro otra versión, o aunque cuente la misma, pero ya está agrandando esta infección. Es una infección espiritual el hablar de los demás, incluso si está hablando bien. Pero como les decía, usted puede estar hablando bien de una persona, pero en aquel grupo puede haber una persona que le tenga envidia a aquella persona de la cual usted está hablando bien de la misma forma, porque lo va a envidiar. Entonces, mejor evitar todo este tipo de cosas. ¿Por qué atraemos muerte para nosotros mismos? Y como decía el Baal Shem Tov, para 3 personas a la vez. Entonces estas personas que estaban impuro, impuro, como una advertencia para que los demás no se acercaran y no lo tocaran o no tuviesen el peligro de tocar y de contagiar. Entonces cuando la enfermedad disminuía, la persona era examinada nuevamente por un sacerdote fuera del campamento, no dentro del campamento. La acción fuese completa. Entonces las elaboradas ceremonias de purificación que seguían se extendían por 8 días y se observaban ritos especiales durante el primero y el último día. El sacerdote ofrecía sacrificios y en el proceso de purificación se usaba madera de cedro e hisopo. Un hisopo era un palo con una esponja, algo como tipo esponja en un extremo para, para untarla con algo para poder limpiar,
¿cierto? También usaban cuando en el santuario, en el Mishkan, ¿cierto? Hacía el sacrificio y se untaba con sangre y se rociaba para la expiación. Entonces, el ex leproso, en este caso el ex Metzorá, era entonces declarado miembro pleno de la comunidad, era integrado nuevamente, era como que resucitaba literalmente, porque estaba en una condición de muerte y después de esa purificación, él podía formar nuevamente, ser parte del pueblo. Entonces las leyes de Sarat se aplicaban por igual a las vestimentas y a los utensilios, a las casas, ¿cierto? Y las ropas, cuando mostraban signos de Sarat, podían ser quemadas, según el caso. Si una casa aparecía súbitamente marcada con rayas verdes o rojas, era tapiada por 7 días, y si las rayas se extendían, las piedras afectadas eran removidas y reemplazadas por otras nuevas. Era como que había que cambiar, por ejemplo, si usted tiene su casa y un ejemplo de volcanita, que a muchos yo creo que aquí conocen la volcanita, que es un tipo de plancha esa de yeso, ¿cierto? Con un recubrimiento de papel o algo así. Entonces, si esa estaba manchada de cosas impuras, era mejor retirarlas, quemarlas y reemplazarlas por algo nuevo. Lo mismo en el ámbito espiritual. Las cosas que a ti te afectan, esa lepra espiritual, el haber hecho maledicencia, haber difamado, haber esparcido un chisme, te impurifica. Y entonces todo eso hay que reemplazarlo nuevamente. Entonces la casa era revocada, las viejas piedras y el polvo eran arrojados en un área contaminada, especialmente establecida fuera del campamento. Si aún quedaban signos de zarat o lepra en las paredes, todo el edificio era demolido y sus materiales arrojados en el área contaminada fuera del campamento. Entonces, ciertas cosas físicas hacían a un hombre, a una mujer ritualmente impuro y por ende tenían prohibido entrar en el santuario y tocar objetos sagrados. De este estado de impureza finalizaba después del tiempo prescrito de las ceremonias especiales de purificación, como la mikve, por ejemplo. Entonces, explicación de, de lo que es en cuanto al ritual de las personas que tenían Sarat, que era una lepra. Entonces, Sarat, manifestación física de una conducta espiritual inadecuada en las personas. Vamos a ver qué dice los comentarios del Rebbe Nachman, que son principalmente los que ponemos aquí en consideración en estas clases. Son comentarios de este sadik, de este justo. Entonces, dice que el sacerdote representa un rasgo de bondad, de Gesed, ¿cierto?, en el árbol de la vida, que él por eso está eh, calificado para poder hacer esta revisión de aquellas personas. Te dirá, pero a lo mejor él también tiene sus imperfecciones, sus impurificaciones. Claro, él también tenía que hacer su trabajo. Cuando él entraba al santuario, antes de entrar, él también tenía que purificarse, tenía que hacer su trabajo. Incluso era más severo que el de cualquier persona normal, porque él iba a estar en contacto directamente con la divinidad, directamente con el lugar santísimo. Entonces, una palabra que se usaba, be-ishgir, literalmente significa encerrar. Entonces dice que cuando la persona manifiesta bondad en el mundo, dice que cierra o cura todas las enfermedades y logra la curación de todas las heridas. Y eso es lo que es un sacerdote. Él está
personificando o manifestando bondad en el mundo. Por eso cada persona que quiera aprender de esto, él será un sacerdote, un Cohen, y él será un representante de bondad, de Gesed. Entonces, él está capacitado para cerrar o para curar todas las enfermedades y lograr la curación de todas las heridas. Eso anótelo. Usted es una persona que está calificada por esa bondad para curar enfermedades. No es que ande usted ahora como algunas personas se hacen famosas, van a tal parte y llegan las personas. No, no es tanto las heridas superficiales que tenemos como que alguien se corte un brazo, pierde una pierna o algo así. No, no, no estamos hablando de ese tipo de heridas. Siempre en énfasis a las heridas espirituales, a las cosas que quebrajamos por dentro, que a veces herimos a las personas o a veces nos herimos a nosotros mismos, y eso no lo puede curar un médico normal, no lo puede curar. Ese antibiótico viene del Gesed, de la bondad, de una persona que manifiesta bondad en el mundo, de un Cohen Gadol, de un sumo sacerdote, de usted. Está calificado para curar todas las enfermedades y curar y cerrar todas las heridas. Entonces, dice un dato que habla el Rebbe Nachman, que en la festividad anterior a esta pasada, en Purim, dice que la festividad de Purim anula la clipá de Amalek, la, la cáscara o esta impurificación de Amalek, de la duda y todo eso. Y dice que se manifiesta como orgullo. Amalek se manifiesta como un orgullo. O sea, cuando usted tiene duda de algo, siempre va a ser es como orgullo, porque usted dice, no, eso no creo que sea así. O sea, yo tengo la razón, porque yo lo he vivido así. Entonces entra el orgullo, la duda. Y dice que nuestros sabios enseñan que Sarat, la lepra, también es resultado del orgullo. Eh, también es una persona que está infectada de lepra. Por eso que usted tiene que ser una persona también humilde, para que cuando alguien venga y le enseñe algo, usted nunca rechace del todo la enseñanza, porque a veces tenemos eso, no, es que eso no es así. En el mundo de la Kabbalah siempre va a haber un espacio para las probabilidades. Usted nunca tiene que rechazar algo así del todo, porque de una sola palabra o de un solo concepto se pueden sacar muchas enseñanzas, muchos resultados y todos convenientes. Entonces, hay que tener cuidado también con eso. Entonces, hay tipos de lepra, también hay tipos de humildad. Y Purín tiene el poder de rectificar el orgullo y de incitar a la humildad. Entonces, el Parashá Metzorah, una de las formas para poder rectificar esto que había en ese tiempo, se le mandó al pueblo de Israel, era traer dos aves vivas puras, dos, pueden ser tórtolas, palomas, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿por qué el leproso debe traer dos aves como sacrificio y no un cordero, ¿cierto? O becerro, sino que significado. Ahí el Zohar también da otro significado más espiritual de dos aves
representadas también por las letras G, ¿cierto? Que están en el nombre más elevado de Dios, ¿cierto? Havaya, Yukevake, ¿cierto? Para unir estas dos letras, para unir de física, la parte baja, ¿cierto? Unir estas dos, representadas por Binah, ¿cierto? Y Malhut. Es una de las razones que el Zohar relata más espiritual, pero también aquí en Vayikra Rabá 16:7 dice que ¿por qué el leproso debía traer 2 pájaros como sacrificio? Dice que la lepra es el castigo para quien ha calumniado. ¿Cierto? Calumnia también es lepra. Y enseñan los sabios que las aves que pían constantemente efectúan el perdón por la persona que parlotea, por la persona que habla de más, por la persona que muchas veces no puede retener su boca, no puede mantener. Obviamente no quiere decir que andemos siempre en silencio, a veces hay que hablar las cosas, pero no una forma con intención de destruir, sino de edificar. Entonces estas 2 aves vivas, puras, son la fuente de la voz de la santidad, que corresponden a los querubines, ¿cierto? Que estaban posados sobre el- la tapa, por decir así, del arca, la que estaba encima. Esto que cuando uno ve el arca, habían 2 querubines tallados en oro encima del arca. Entonces dice que el arca es la fuente de la profecía. Entonces la palabra Hasán, que significa cantor, está relacionada con Jasón, que son la visión o profecía. Entonces, cuando la persona canta, estamos hablando de cánticos, ¿cierto? En aras de Dios, elevando al Eterno, ¿cierto? Con esa intención, trae su canción de estas 2 aves vivas, puras, y la inspiración de los querubines. Entonces, ¿qué es la fuente de la profecía? Entonces, esa clase de música puede inspirar a muchas otras personas al servicio de Dios. En cambio, cuando la persona se ve motivada en cantar canciones que son vulgares y profanas, o para obtener ganancias deshonestas o personales, entonces trae que esa música o de esos aves de impureza, esa clase de música puede dañar espiritualmente a todo aquel que la escucha. No vamos a entrar en detalle de la música que se escucha hoy en día, porque no me quiero meter en esos problemas, pero deja mucho que desear. Usted tiene que ver qué es lo que está escuchando o qué está escuchando su familia, sus hijos, porque muchas de esas canciones incitan a la violencia, incitan a la impurificación, a cosas sexuales incluso. Entonces, a veces, no, pero es que eso está de moda, hoy los jóvenes escuchan eso y, y está bien. O sea, está bien para las personas que quizás no conocen. Para ellos a lo mejor les parece bien, porque a lo mejor tiene buen ritmo, corriente, pero no es así para una persona que quiere salir de la impurificación, o sea, quiere salir de la suciedad, pero le quedó gustando y se mete de nuevo al fango. Entonces, escuchar este tipo de cosas. A veces es inevitable, a veces no escucharlas porque vive uno en un entorno de esto y a veces estás con familiares y están escuchando eso. A veces uno tiene que retirarse, no poner atención y es muy complicado, a veces muy complicado. Entonces en el versículo 8 del capítulo 14 dice, entonces aquel que se purifica lavará su ropa, usted asimílelo con sus vestimentas espirituales y dice, afeitará todo su pelo y se bañará en agua y quedará puro. Y después de esto podrá entrar en el campamento, pero habitará fuera de su tienda 7 días.
y sí quiere decir que afeitará su pelo. Dice que aquel que calumnia a otra persona es castigado con la lepra, con la zarat. Como parte del proceso de limpieza debe afeitar su cabeza, que no haya ningún resto de impurificación. Usted se ha dado cuenta que de repente la cabeza es una parte sensible para que se formen estas cosas de imperfecciones como costra, caspa y todas esas cosas. Entonces era necesario afeitar la cabeza, que no haya un rastro de esto. Porque el pelo en sí también atrae, se humedece, ¿cierto? Y trae esto que usted lo habrá comprobado a veces con su mismo cuidado a higiene, ¿cierto? Entonces, aquel que calumnia a otra persona es castigado con la lepra. Como parte del proceso de limpieza debe afeitar su cabeza. Dice que la calumnia corresponde a la disputa que fue el pecado de Korah. ¿Recuerdan? Más adelante vamos a conocer a Korah. La traducción le dicen Coré, ¿cierto? Entonces dice que afeitar la cabeza significa retirar los juicios, mitigar los decretos y la rectificación de las disputas. Entonces, hay otra explicación en el Zohar que está escrito, dice, esta será la ley del enfermo de Sarat. El día de su purificación será traído al sacerdote. Levítico 14, 1 y 2. Rabí Shizak, perdón, uno de los discípulos de Rabí Shimon Bar Yochai, dice que abrió su enseñanza acerca de este asunto y para explicarlo dio el versículo de Coelet o Eclesiastés 1:5, dice, brilla el sol y entra el sol. Dice, y se apresura a volver al lugar de donde brilla. Lo que surge de este versículo ya ha sido estudiado y dicho, y fue establecido en relación con el alma de la persona, con la persona en este mundo, entonces brilla el sol. Espera un poquito. Espera, a ver espera. Entonces, como les decía, el Zohar, por medio de... Les explicaba que cuando una persona... Oh, se me perdió. Ahí está. Cuando una persona, la persona que entra a este mundo, quiere decir que brilla el sol, ¿ok? Entra con luz. Pues el alma se asemeja al sol, que ilumina en todo el cuerpo mientras está en su interior. A continuación está escrito en el versículo, el mismo Coelet 1:5, y entra el sol. Se refiere al momento, ya que si también en este momento su alma ilumina como el sol y no oscurece su irradiación, pecados, o al menos está rectificada con arrepentimiento apropiado, el arrepentimiento tiene poder para purificar el alma de todo daño. Hay otra forma de purificarse, con teshuá, con arrepentimiento. Entonces, y se apresura a volver al lugar de donde brilla, y allí irradia luminosidad por la luminosidad de la presencia divina, lo que es llamada Shejiná. Esto es así, si un hombre justo, como está dicho, después de que se haya puesto el sol, se purifica, luego podrá comer de las cosas santas. Por eso en una parte dice, que no se ponga el sol con tu enojo, ¿cierto? Tienes que aprovechar el día. Pues el pan es el pan suyo. Es decir, cuando el alma se va del mundo y lo hace con purificación, merecerá comer y disfrutar de la santidad suprema. Ven y mira, todos los pecados del mundo, el santo bendito sea, los expía con arrepentimiento, con excepción del pecado de hablar mal, difamando al prójimo, aunque lo que dice sea verdad. Y aún más, cuando saca mal el nombre de su prójimo, es decir, lo difama con algo que es mentira.
respecto a estas dos faltas, no es suficiente con el arrepentimiento para expiar por ellas, sino que se requiere recibir flagelos. Y esto ya ha sido estudiado y establecido por los sabios en el Talmud, Tratado de Arahim 15b. Entonces está escrito, dice, esta será la ley, la Torat, una ley. Purificación será traído al sacerdote. Esta será la ley del que difama. Y eso es lo que habla el Santo Zohar acerca de lo que hablábamos. Cualquier otro pecado con arrepentimiento se disipa. Pero no es suficiente con el arrepentimiento para la lepra, para el zarat, sino que hay que hacer otro tipo de cosas. Dice que era necesario el flagelo, o sea, retirar algo, como una parte también, el mismo Jesús dice, si tu ojo causa de que puedas cometer un pecado, mejor sácatelo, o tu brazo, o tu pierna. Obviamente no vamos a hacer eso, pero es algo, un trabajo más grande de que solamente el arrepentimiento. Entonces, en lo que es la Zarat, es necesario una limpieza de interior. Dice que Adán, ¿cierto? El primer hombre que tiene las letras Aleph, Dalet y Mem, que van en ese orden. Adán también significa, dice que pues las letras de su nombre, Aleph, Dalet y Mem, aparecen en el orden en el que están en el alfabeto hebreo. Obviamente Mem está mucho más adelante, pero no está antes de la Dalet ni antes de la Aleph, sino que primero va la Aleph de Adán, la Dalet la D de Adán y la Mem, que es final de Adam, no es Adán. Adán es la traducción, pero la palabra original es Adán, como el primer hombre, el hombre primordial. Entonces aquí dice que aparecen en el orden en el que están en el alfabeto hebreo. Y Jabá, que es Eva, también lleva una Het, una Vav y una G. Y estas representan lo que no está en orden, dado que las letras no van, Het, Vav y G, no van en el mismo orden, van en desorden. Entonces, aparecen en un orden inverso. Entonces, que Seder, que significa en orden, corresponde a la divinidad revelada. Y lo que no está en orden, que es el significado de Jabá, corresponde a la divinidad oculta. Mientras Adán era dominante y Eva actuaba al unísono con él, dice que estaba incluido en la divinidad que estaba oculta por ser revelada. No quiere decir que estaba malo, sino que estaba oculta y que iba a ser revelado después. Con la intención de ocultar la divinidad, la serpiente se acercó primero a Eva, tentándolo e imponerse sobre el marido, el esposo. Cuando ella actuó por su propia cuenta, se volvió dominante y la divinidad se ocultó. Cuando Adán comió, también él se volvió un aspecto de Eva, trayendo al mundo todas las impurezas y específicamente la de la menstruación. La cura y la rectificación de esta impureza se producen a través de la inmersión en mikve. Obviamente habla de la menstruación, pero también está relacionada, como lo dije en la pasada, con la zarat. Entonces, la inmersión en una mikve, que este baño ritual que se hace no solamente para purificar el cuerpo, sino que también para purificar lo espiritual, es un símbolo del gran intelecto a través del cual la divinidad puede volver a revelarse nuevamente en aquella persona. Y ahí se puede rectificar
esto que es la zarat, ¿cierto? La lepra, que es más que nada, como lo decíamos en un principio, era una conducta espiritual inadecuada. Entonces, el tratar a un leproso básicamente era el proceso de la lepra por la zarat. Esto nos enseña que esta aflicción no era solo una manera de punificar, de punición por la maledicencia, sino que también una forma de inducirlo a uno para pensar en esto, para arrepentirse del mal hábito que llevaba. Así, este zarat era en verdad una parte integral del proceso de purificación, pues una vez detectado, obraba como advertencia al afectado de que debía generar un cambio en su actitud. Muchas veces decimos que las enfermedades son unas maldiciones y cosas así, cosas parecidas, pero no nos damos cuenta que es un modo de advertencia que nos está diciendo, que nos está previniendo para algo mayor. En sí, la lepra es una muerte espiritual, una muerte gradual que va en proceso a morir definitivamente. Entonces, la lepra, que podemos revivir de eso, podemos salir de esa situación que muchas veces a nosotros nos tiene infectados, ¿cierto? Infectamos a los demás. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esparciendo esta plaga o esta pandemia, como quiera llamarle, como está de moda esa palabra. Entonces es importante purificarnos y huir de esto que muchas veces no nos damos cuenta, pero nos aqueja. El día que ya nos damos cuenta, muchas veces ya estamos infectados y hemos infectado a los demás. Así que esta ha sido la clase del día de hoy. Si hay alguien que quiera decir algo, están a disposición los micrófonos ahí. ¿Les ha parecido? ¿Una opinión? ¿Una pregunta? Si no, para estar término a esta porción, ya preparándonos para Pesaj, ¿cierto? Que en estos días, ya mañana, es mucho gusto para ti también, Daniela. Lo mismo que la lepra, el día de mañana vamos a limpiar, ¿cierto? Vamos a retirar todo el hametz, toda la levadura, con la misma intención que lo hagamos siempre, de ir retirando todo esto que muchas veces, como les decía durante toda la clase, a veces no nos damos cuenta, o a veces no nos queremos dar cuenta, pero hay cosas que nos afectan, nos impurifica. ¿Y por qué a veces decimos, no, es que no me salen estas cosas, no puedo llegar a esto caminando? Bendiciones para todos, Shabbat Shalom, y nos estamos viendo hasta una próxima. Adiós. Gracias, Miguel. Excelente clase. Bendiciones. Bendiciones para ti y para tu familia. Amén, Bendiciones, amén. Yoita. Shabbat shalom a todos. Gracias, Miguelito.